1 de noviembre del 2019, amigos televidentes, es un gusto estar con ustedes en este viernes de feriado, iniciando un nuevo mes aquí en el Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí empezamos. Finalmente, la proforma presupuestaria está en la Asamblea Nacional para su revisión de acuerdo a lo que manda la ley. Este será un tema prioritario en la ajustada agenda legislativa. Una vez llegada a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria 2020, será redirigida a la Comisión de Régimen Económico para su respectivo tratamiento. Nosotros también daremos tratamiento de manera prioritaria a este proceso. En esta comisión se anticipa una revisión exhaustiva del contenido de la proforma para que no haya duda de que se cumpla con lo que exige la ley. Como por ejemplo lo inherente a la educación, a la salud, que deben tener un aumento porcentual por cada año. Eso efectivamente estaría dentro del contenido del presupuesto estatal, de acuerdo a lo explicado por el ministro Richard Martínez la noche del jueves cuando se anunció su envío a la legislatura. La propuesta para 2020 alcanza los 31.469 millones de dólares, sin considerar el rubro por la compra de derivados. Con esto se enmarcaría un déficit de 3.1% del Producto Interno Bruto, y en esta cifra tampoco se considera los ingresos que podría generarse de la Ley de Crecimiento Económico, que aspira a recaudar más de 700 millones. Ya Finanzas hará el próximo año sus ajustes internos. La proforma se hizo en base al cálculo de $51.30 del barril de petróleo, con una inflación del 0.84%. Frente a la situación económica complicada para 2020, se anuncian recortes en gastos públicos. Tenemos una reducción de la masa salarial de cerca de 5 puntos porcentuales, estamos hablando de algo más de 400 millones de dólares. Además, se considera buscar ingresos por 2.000 millones por monetización de activos como CNT o el Banco del Pacífico e hidroeléctricas. Nos permite garantizar que estamos mucho más cerca de esa meta para el próximo año. La proforma sí considera un rubro por la optimización de subsidios, al menos 600 millones de dólares, pero esta cifra es variable y está ligada al avance de los diálogos para suscribir un nuevo decreto, informó Carolina Basante. Analistas económicos califican como positivo que en la proforma presupuestaria del 2020 se establezca una reducción del gasto en el sector público. Sin embargo, muestran su preocupación por el déficit de 6.675 millones de dólares que el Estado ecuatoriano deberá cubrir. Ya se encuentra en manos de la Asamblea Nacional para su tratamiento, la proforma presupuestaria del 2020. El analista económico Pablo Lucio Paredes se refiere a que se haya respaldado con un precio del barril de petróleo de $51.30. Uno nunca sabe si va a ser más o ser menos. Yo hubiera pensado que es mejor poner un poco menos, por si acaso, pero digamos tampoco es una cosa que está totalmente desfasada, ¿no? Creo que la producción de petróleo de lo que se habla es de cerca de 200 millones de barriles, un poco menos, lo cual muestra que desgraciadamente no va a haber en el año 2020 ningún mecanismo que permita acelerar la producción petrolera, que sí se lo puede hacer, pero se necesita cambios legales, se necesita algunas cosas. El régimen se ha planteado como meta la reducción de 600 millones de dólares por concepto de subsidio a los combustibles, pero eso lo determinarán los acuerdos a los que se llegan en las mesas de diálogo. Sin embargo, Paredes recuerda que existen otras obligaciones con las que se deben cumplir. La Constitución también dice que hay que aumentar el aporte a salud y educación por razones constitucionales todos los años en 0,5%. Entonces también es un gasto adicional que dice la Constitución. Entonces también hay que ver esas cosas, ¿no? Que hay que reducir el gasto, pero la propia Constitución te lleva a aumentar ciertos gastos. Se establece la transferencia de 1.400 millones de dólares para cubrir el aporte del 40% que el Estado ecuatoriano debe efectuar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El analista John Cajas resalta otras cifras. Yo creo que por un lado es interesante ver que hay ciertos recortes en gastos que se venía pidiendo que ya se hagan ajustes, como por ejemplo sueldos. Pero al mismo tiempo también llama la atención que por el lado de los ingresos también hay ciertas contracciones graves. Por ejemplo, se puede ver que hay una reducción tanto en la recaudación del impuesto a la renta y sobre todo en la recaudación del impuesto al valor agregado. Además, Cajas muestra su preocupación por el déficit que presenta la proforma. ¿Qué tan seguro es alcanzar incluso ese financiamiento, considerando que ya el Fondo Monetario Internacional ha tenido que hacer algunos ajustes con respecto a las metas del programa que se estaba aplicando? Entonces ahí surge en cambio la duda de, bueno, ¿será factible alcanzar el financiamiento sin bonos? ¿O tal vez se está siendo muy optimistas?
informó Héctor Romero. El gobierno nacional avanza con la consolidación de las mesas de diálogo que a la fecha ya suman más de 70. La intención es crear un nuevo decreto que contempla la focalización del subsidio a los combustibles, entre otras medidas. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, a pesar que desde un inicio se mostró de acuerdo en ser parte de las conversaciones, ahora prefiere mantenerse al margen. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como intermediarios para que el Gobierno Nacional y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, estrechen los lazos de amistad la noche del domingo 13 de octubre y se ponga fin a una protesta que caotizó al país. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883. Se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto, integrada por las organizaciones del movimiento indígena, participantes en este diálogo y el gobierno nacional. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, se mostraba conciliador y dispuesto a participar en las mesas de diálogo. Y tendremos la oportunidad de seguir conversando, seguir dialogando, para construir proyectos importantes, proyectos participativos. Un nuevo decreto que discuta cómo nosotros vamos a lograr que los subsidios no se vayan para los contrabandistas. Cómo vamos a racionalizar esos subsidios para que no afecten al campesino del tractor del que hablaba hace un momento el señor Issa. El primer mandatario, Lenín Moreno, literalmente dejaba claras las reglas del juego. Con relación a los pedidos extras que se puedan hacer, recordemos, sin duda los vamos a considerar, siempre hay que considerarlos, pero no recuerden que son decisión del presidente de la República. Respetémonos cada uno en los espacios que a cada uno le corresponden también. Sin embargo, con el pasar de los días, la CONAIE daba muestras de echarse para atrás y pretender crear por separado una propuesta, con el apoyo del Frente Unitario de Trabajadores FUT. Esta propuesta alternativa no es de la CONAIE, es del pueblo ecuatoriano. A pesar de esto, las mesas de diálogo se fueron consolidando. El temor de un nuevo decreto rondaba el ambiente este 31 de octubre. Nosotros no vamos a emitir ningún decreto mientras el diálogo no haya concluido. Los únicos ausentes, la CONAIE y el FUT. Moreno, dando un jalón de orejas. En primer lugar, que no acudirán al diálogo. En segundo lugar, que están preparando ellos a escondidas un nuevo modelo de proyecto nacional. Así es que, por favor, les rogamos cumplir con su palabra, acudir inmediatamente al diálogo. Los llamados la atención, queriendo justificar su ausencia. Se nos convoca y muy no comedidamente, por teléfono, hey, quieren que vengan a la reunión. Así no se trata. Las reuniones tienen que ser por escrito. Una historia que está a la espera de un desenlace, informó Héctor Romero. Paralelamente a las reformas tributarias que impulsa el gobierno, el Parlamento de los Pueblos plantea sus propias medidas económicas como una alternativa que apunta a los grupos de poder. Pero ¿estas medidas serían viables? A continuación les tenemos un análisis. Pablo Dávalos es uno de los expertos detrás de la propuesta del Parlamento de los Pueblos y sostiene que las medidas económicas planteadas no son descabelladas y estarían pensadas en el común denominador del pueblo ecuatoriano. Es una propuesta que le ayuda a las clases medias porque le permite recuperar su capacidad adquisitiva y cuida la dolarización. Es una propuesta que ayuda a los sectores más vulnerables, una propuesta que ayuda a generar empleo. Y es que según explica Dávalos, medidas como la reducción del IVA al 10% impulsarían la economía. La disminución del IVA incentiva el consumo incentiva la producción, esto incentiva los intercambios, incentiva el empleo y es una estrategia de reactivación. Además, para llegar a los 2.000 millones de recaudación como se plantea, se aplican tributos a los grupos económicos más fuertes, identificados 270 en total. Porque si la Constitución dice que hay que incrementar impuestos directos, entonces hay que hacerlo, ¿no? Si apenas pagan el 2,2%, logramos que paguen el 4%, que no es mucho, que es menor incluso de lo que pagan los contribuyentes,
entonces podemos tener una recaudación que apoye a las arcas fiscales. Y en una movida para proteger la dolarización, Dávalos resalta que no es viable la autonomía del Banco Central. Si tú apruebas la independencia del Banco Central, el país entraría en un proceso de transición monetaria y nosotros que queremos decirle al país que la dolarización nos ha dado estabilidad. ¿Por qué romper la estabilidad? Con esto también coincide el experto y académico Hugo Villacrés. Lo que le está diciendo en ese punto el planteamiento que hace el Parlamento de los Pueblos es directamente que no se retire la posibilidad de que el Ecuador pueda administrar su liquidez, dado que ya no puede emitir moneda. Las expectativas de que estas medidas sean acogidas ahora que se tramita en la Asamblea la Ley de Crecimiento Económico son pocas, quizá ninguna. Sin embargo, esto ya está planteado por la CONAIE, con la que el gobierno dice espera dialogar. Informó Carolina Basante. A través de su cuenta de Twitter, el consejero Luis Verde Soto publicó que alrededor de 570 servidores públicos del Consejo Nacional Electoral, algunos con más de 4 años en la institución, perdieron su trabajo por causas ajenas a ellos. A partir del martes, 570 familias no recibirán ese ingreso público, mientras que a través de un comunicado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral informó que desde hace varias semanas mantienen reuniones técnicas con el equipo del Ministerio de Finanzas para gestionar la autorización necesaria y utilizar parte de esos dineros para cubrir los sueldos de noviembre y diciembre del personal que labora bajo la modalidad de contrato. Asegura que esperan una pronta definición para que el equipo retome sus labores. Y la Fiscalía General del Estado pidió información a la Asamblea Nacional y a la Presidencia de la República sobre el asambleísta José Serrano y el exfiscal Galo Chiriboga por supuesto fraude procesal. Esto dentro del secuestro del activista político Fernando Balda. El secuestro de Fernando Balda en 2012 sigue involucrando a más personas. 7 años después del hecho ocurrido en Colombia y dentro de una investigación previa que adelanta la Fiscalía por fraude procesal. En contra del asambleísta José Serrano y del ex fiscal general Galo Chiriboga. Pues en una denuncia presentada por Balda, se aseguraba que el ex fiscal Galo Chiriboga impidió las diligencias que solicitaba la Fiscalía de Colombia sobre el secuestro del activista. Dentro del proceso hubo documentos en los que con puño y letra, el doctor Galo Chiriboga pedía no se atiendan los requerimientos a favor de Fernando Balda. En la boleta, la Fiscalía da un plazo de 72 horas a la Presidencia y a la Asamblea para que entreguen la información requerida de ambas personas. En este caso, Serrano gozaría de fuero de corte. Con todos los elementos de convicción del caso del secuestro de Fernando Balda, que son irrefutables, simple y sencillamente bastaría con la grabación. El documento hace referencia a una conversación filtrada que aparentemente tuvo el ex agente de inteligencia Raúl Chicaiza con el asambleísta José Serrano en enero de 2018, cuando él era aún presidente legislativo. En esa grabación se comprueba que Serrano tuvo conocimiento de los hechos de mi secuestro y que además ayudó a Chicaiza a generarse impunidad durante mucho tiempo. Y es que, a pesar de haber sido difundido el audio, el expresidente de la Asamblea, José Serrano, rechazó la veracidad del mismo el pasado 19 de julio de 2018. Por el secuestro del activista político se sentenció a Raúl Chicaiza y Diana Falcón, mientras que se llamó a juicio a Rafael Correa y al exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero. Ambos se encuentran fuera del país, informó Marilyn Jaramillo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social rechaza la bruta agresión que recibió el doctor Gregorio Mateo, director técnico del Hospital Teodoro Maldonado. El galeno está fuera de peligro, pero las investigaciones iniciaron a fin de dar con los responsables de tal situación. Eran las 18 horas del jueves 31 de octubre, cuando el doctor Gregorio Mateo, director técnico del Hospital Teodoro Maldonado cargo del IES, salía de su consultorio particular ubicado en la ciudadela Los Esteros, al sur de Guayaquil, y fue agredido brutalmente por personas desconocidas. El galeno recibió golpes en la cabeza y partes del rostro. Con golpes sangrados, la nariz, que todavía se me hicieron algo. Claro, aquí está el golpe. Me dio una patazo en la cara. Ahí perdiste el conocimiento. Ahí perdí el conocimiento. Te pegaron en toda la zona, lo que es la salida del nervio, la rama maxilar del trigémino. Este hecho se produce coincidencialmente 3 días después que el doctor Gregorio Mateo denunció hechos de corrupción y expulsara de los predios del hospital a varias personas que, sin ser empleados o funcionarios de dicha casa de salud,
ejercían actividades dentro del departamento de compras. En este video el doctor Mateo aduce que una vez que lo golpearon, el agresor huyó. Se me trayó de moro, sacándome mandil y todo, el man me agarra. ¿Te sorprendió? Entonces coge, me da un puñadito y se va a la vuelta. Seguramente a la vuelta lo esperaban con un carro. Claro. Ante dicha situación, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social emitió un comunicado donde muestra su solidaridad con el médico y sus familiares, rechazando además este acto de violencia al tiempo que apoya toda investigación que inicie por parte del afectado ante la Fiscalía General del Estado. Informó Carlos Julio Gurumendi. Un hombre sin vida fue encontrado cerca de un bosque ubicado en el sector de la Armenia, en el Valle de los Chillos. Aparentemente fue asesinado. El vehículo del occiso fue dejado a pocos metros de donde estaba el cuerpo. Comentaban los curiosos y vecinos que aprovechó su día libre para en su camioneta realizar fletes. El difunto habría sido visto por las calles de Sangolquí, pero cayó la tarde y no se reportó. Llegó la noche tampoco, señal que algo andaba mal. Siempre estaba en contacto con la familia. Se podría presumir que cogió alguna carrera y fue asaltado, pero no tenemos la verificación correspondiente. Los hijos y parientes cercanos empezaron a buscarlos, llegaron hasta Sangolquí, donde acostumbraba a buscar clientes, y solo consiguieron datos que lo vieron trabajando en su camioneta, con la desesperación de no saber de su paradero, y más cuando no respondía el celular. Lo buscaron toda la noche. Estamos ahí conversando con los familiares para que nos proporcionen información de cuándo fue la última vez que le vieron al hoyo occiso y poder llegar a determinar qué es lo que realmente pasó. Uno de sus hijos llegó hasta el sector de la Armenia, en una zona desolada, encontró el celular, siguió unos cuantos metros más y la camioneta estacionada a un costado del camino de tierra, y lo peor estaba a una cuadra más arriba, el cuerpo de su padre tendido en una especie de cuneta. Aparentemente tiene escoriaciones en los brazos, eso se ha podido verificar en la inspección técnico-ocular inicial. El joven ya nada pudo hacer por su padre, lamentablemente tenía algunas horas de haber muerto, aparentemente fue asesinado. El móvil no está determinado, en la camioneta incluso encontraron las llaves. El difunto a primera vista tenía todas sus pertenencias. Conjuntamente con personal técnico de criminalística, el cuerpo al momento va a ser trasladado hacia el Departamento de Medicina Legal para que se le haga la respectiva autopsia y establecer la verdadera causa de la muerte. Un feriado que amargamente quedará grabado en la memoria de sus parientes cercanos. Tuvieron que llorar la partida inesperada del esposo y padre, un hombre a quien manos asesinas acabaron con sus planes de jubilación. Tenía 65 años y pretendía retirarse a descansar. En Quito informó Iván Casamen. En diferentes puntos del sur de la capital fueron encontrados dos cuerpos de sexo masculino. El uno aparentemente murió por hipotermia, mientras que el otro habría sido atacado con arma blanca. Un inicio de feriado donde agentes de la DINASED y criminalística tuvieron un día bastante movido. Cerca de las 6 de la mañana, los vecinos de Pueblo Unido, al sur de la capital, reportaban la presencia de un hombre tendido en el parterre de la avenida Simón Bolívar. En el asfalto, huellas de sangre. Se pidió ambulancia, a ver si era un atropello. Igual ellos llegaron al momento de verificarle, indicaron que era por una muerte violenta. En el levantamiento del cadáver, agentes de la DINASED evidenciaron 3 heridas de arma blanca en el cuello, tórax y cabeza. En este caso, todo apunta a que se trataría de un homicidio por razones desconocidas. El occiso cargaba una mochila y su edad no pasaba de los 20 años. Al momento de mi llegada, sí, estaba con un corte a la altura del cráneo. Es lo que se puede visualizar. Mientras en el ingreso al sector de la Ecuatoriana, en una esquina de la avenida Maldonado, fue encontrado el cadáver de una persona que no tenía sus zapatos. Aparentemente el hombre estaba caminando en horas de la madrugada en estado etílico. Habría sido víctima de robo del que no reaccionó. Se quedó dormido y el frío capitalino le pasó factura. Supuestamente murió de hipotermia. Aparentemente se ha encontrado ingiriendo bebidas alcohólicas a partir de hasta las 5 de la mañana, lugar en el cual sufre una caída y queda en el piso tendido. De las verificaciones en el sitio, el cuerpo presuntamente no presentaba huellas de violencia. Los padres del difunto llegaron a la escena, se negaban a creer lo innegable, nunca se imaginaron recibir semejante noticia, mas cuando el difunto tenía 32 años y una familia por quien responder. Sus zapatos fueron retirados por alguien que cruzaba por el lugar, pero toda la agenda, la billetera, todo se encontraba en el ciudadano mismo.
Dos familias que fueron abrazadas por la silueta de la muerte justo en el feriado de difuntos, como que la tumba les tenía un espacio reservado. En Quito informó Iván Casamen. Recorremos el país. En Quevedo fue desarticulada una presunta organización delictiva dedicada al robo de vehículos y tráfico de drogas, mientras que en Quito fue desmantelada una banda dedicada al robo de domicilios. Le siguieron a los integrantes de la presunta organización por 3 meses. Agentes de la Brigada Anticriminal se enteraron que la supuesta líder de la organización era una mujer de 68 años de edad, quien registra 2 detenciones. Tenemos 7 denuncias fundamentadas de delitos que han cometido estas bandas. En 3 allanamientos realizados en el centro y sur de la capital cumplieron con las órdenes de captura de 5 sujetos. Están acusados de asociarse ilícitamente con fines delictivos. Entre los detenidos, 2 ciudadanos colombianos operaban bajo la modalidad de estruche, es decir, ingresaban a las casas en busca de celulares, laptops, prendas de vestir, equipos electrónicos, dinero y joyas. En los allanamientos se encontró varios indicios, los cuales han sido sustraídos. Se dedicaban al robo a personas y al estruche a domicilios. Mientras en Quevedo, agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial desarticularon un presunto grupo delictivo y la aprehensión de 5 personas, entre ecuatorianos y colombianos, por los posibles delitos de robo de vehículos y tráfico ilícito de drogas. Vamos a continuar con las investigaciones porque al parecer esta organización de robo de vehículos estaría conectada con una organización de microtráfico. En la cajuela de un vehículo reportado como robado encontraron camuflado en maletas y ropa 120 bloques de marihuana que aparentemente pretendían llegar a la ciudad de Guayaquil. El trabajo fue coordinado con antinarcóticos para que se haga cargo del alucinógeno. No descartaron que tenía que llegar a mercado internacional. Podría pensarse que una parte podría quedarse para el consumo interno, pero entendamos que en Quevedo también es una de las rutas que sale el producto para mandar afuera del país. Sospechosos que no solo andaban en carro robado, sino también cargados de droga a alta escala. En Quito informó Iván Casamen. En la provincia de Los Ríos, 2 vehículos de carga fueron asaltados por una banda de antisociales que los interceptaron y se llevaron parte de la mercadería que trasladaban. La policía logró detener a 2 presuntos implicados y recuperar parte del cargamento. No era tan dura, eso está bien grave. Sí. Osvaldo Rivera apenas podía contener las lágrimas al recordar los momentos vividos en manos de una banda de antisociales que interceptaron a estos 2 de 3 vehículos contenedores cuando pasaban por los puentes gemelos en Babahoyo. Y el señor pega la acelerada de ese camión, me cruza también. Entonces en eso fueron bajando los 3, se metieron al carro del compañero y los 3 se metieron a mi carro. O sea, 6 personas. 6 personas, o sea, los que bajaron. De ahí estaban muchos más y unos carros más, unos autos y una camioneta. Los pesados vehículos viajaban de Guayaquil a Quito con un cargamento de 2.300 televisores pertenecientes a una corporación nacional. Están valorados en aproximadamente $900.000. Los delincuentes los desviaron hasta el recinto La Victoria de la parroquia Pueblo Nuevo. Nosotros tenemos rastreo en los vehículos y nos avisaron que hay un movimiento inusual. Cuando la policía llegó al sitio, lograron la captura de 2 jóvenes armados. El resto de la banda había fugado. En el interior de la hacienda La Envidia fueron detenidos 2 ciudadanos que aparentemente manifestaron que no tenían nada que ver, pero los conductores del tráiler manifiestan que ellos también habían participado y estaban también ellos sacando los televisores de estos 2 tráileres. Se logró recuperar la mercadería, pero en los contenedores solo habían 897 televisores. Tenemos entendido, estamos esperando que nos traigan las guías para saber y determinar exactamente cuántos televisores iban. Ahora las autoridades buscan a los integrantes de la banda que, según los afectados, la conformaban aproximadamente 15 personas. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Momento de nuestra primera pausa aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Más adelante, un gran número de ecuatorianos se han movilizado en este primer día de feriado. Les tenemos varias opciones turísticas. No se pierdan aquí en breves minutos.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Los 350 kilómetros de playas que tiene Manabí están listas para recibir a los turistas que de a poco empezaron a llegar durante el primer día de feriado. En Puerto López se espera recibir a 10.000 personas en los 35 atractivos turísticos que ofrece el Cantón Manabita. Los balnearios de Manabí empezaron a recibir a los turistas que de a poco llegan a esta provincia para disfrutar del feriado de los fieles difuntos. Del turismo, lo que es buceo, creo que todavía están las ballenas, todo así. Y la gastronomía, que es excelente. En la zona sur, en el Cantón Puerto López, se espera que arriben unas 10.000 personas a 35 sitios turísticos que están habilitados en este cantón, que este sábado realiza la 6ª edición del Festival Gastronómico de la Sardina y Mariscos, además de otras actividades programadas. La Isla de la Plata, Isla de Salango, la actividad de buceo y de snorkeling en cuanto al tema de deportes de aventura, pero yendo a la parte terrestre, pues está la visita a la playa de los Frailes. En el tema gastronómico, además de los mariscos, en este cantón existe un plato único que solo se comercializa en la parroquia Salango. Se trata del percebes, un crustáceo que crece mar adentro en 2 zonas específicas y es considerado el manjar de los dioses. Es un marisco que no lo coge cualquiera, ni tampoco hay el sitio donde puede cogerse. Calientito se come, es muy rico, con una porción de patacones. Esta comunidad, ubicada a 5 minutos de Puerto López, busca despegar turísticamente. Desde allí también se realizan actividades de buceos y pesca deportiva. Observación de aves como piqueros, pelícanos y fragatas, ¿ya? Ver el panorama de la isla, que es muy linda, una isla muy interesante. Tenemos lo que es la visita de lobos marinos, el arrecife coral, que yo le digo que es el agua transparente, hay muchos corales y peces, ¿no? Así Manabí, con sus 350 kilómetros de playas, balnearios de agua dulce y exquisita gastronomía, espera recibir a más de 100.000 turistas durante los días que restan del feriado. Puedo garantizar que Puerto López es una ciudad muy bonita. Desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. La ciudad de Otavalo ofrece varias alternativas turísticas para este feriado. A continuación les presentamos 3 destinos para que pueda visitarlos en familia. Conocido como el Valle del Amanecer, el Cantón Otavalo, ubicado en la provincia de Imbabura, a una distancia de 1 hora y 45 minutos de Quito, es un destino que ofrece varias alternativas para el turismo de aventura como de naturaleza, cultura y una deliciosa gastronomía. Uno de los lugares más visitados es el lago San Pablo, ubicado en la comunidad de Araqui, donde se puede disfrutar de un paseo en lancha o en kayak, actividades para toda la familia. Es el espejo de la entrada del Imbabura y por eso nos han declarado el geoparque, porque tenemos atractivos geológicos que son importantes e inigualables en el mundo. A unos 20 minutos del centro de Otavalo encontramos el Parque Cóndor. Se trata de un zoológico de rescate de aves rapaces que acoge alrededor de 100 de 39 especies, como el cóndor andino, que se encuentra en peligro de extinción. Todos los aves que tenemos acá son rescatados o donados. Y acá tenemos una clínica. Si podemos liberar una ave después de un tratamiento, liberamos. Y si no, damos un buen hogar. También hay un área para vuelos de exhibición, donde los visitantes pueden estar de cerca con las aves rapaces. Tiene un papel muy importante en la naturaleza. Ellos evitan los plagas, limpian el ambiente, como el cóndor andino limpia el páramo. Otro de los lugares turísticos es la laguna de Cuicocha, que está dentro de la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Su origen volcánico llama la atención porque en el interior de la misma se encuentran 2 islotes y el Camino de los Sueños. Tenemos 2 islotes, la más grande se llama Theodor de Wohl, a nombre de investigador alemán. La isla pequeña tenemos José María Cherobi, al padre franciscano que vino a dejar la Virgen en la parte posterior. Los recorridos por los alrededores de la majestuosa laguna son en lanchas donde los guías de la comunidad narran las historias mitológicas de la laguna. Está muy bonito esto, pues el paisaje que hay aquí, porque esto en España no se ve. La geografía volcánica que tiene Ecuador, nosotros en Perú tenemos volcanes, pero no tanto, ¿no? Son varias alternativas para disfrutar en familia y qué mejor en nuestro país. Con imágenes de Omar Flores, informó Priscila Cadena.
El 2 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de los Difuntos, mantiene una contradicción referente a la idea de los muertos, pues solo basta con escuchar a la gente para comprender que quienes han fallecido mantienen todavía un nexo con la vida. En la siguiente nota les mostramos cómo se viven estas fechas desde el mismo lugar donde dicen que el camino del mundo terrenal termina y empieza otro en lo espiritual. Algún día cuando vuelva, verás cuánto te queremos. Y si no vuelves nunca, más vale que yo me muera. Un día cuando vuelvas, verás cuánto te queremos. Y si no vuelves nunca, más vale que yo me muera. Así dice esta canción que María Tobaquiza le dedica a su fallecido esposo. Ella, a pesar de la muerte, cumple los caprichos de quien en vida fue su compañero. No quieres que yo me muera. A él le gustaban esas músicas. Entonces por eso lo que hicimos le hago por el día que murió. El dolor de doña María está aún fresco, pues solo hace un año partió quien le acompañó en las buenas y en las malas. Sin embargo, el nexo para quien ama parece que nunca se termina, ni siquiera a causa de la muerte. Que me dijo que le traiga con el pancito de campo esas rosquitas, dijo. Y es para yo ir cargando, dijo, para el año, para yo comer. Y así como al finado don Fidel le gustaba la colada morada, dejó antes de su partida, producto de un severo cáncer, que su querida esposa no descuide a sus hijos. Yo hice la colada porque mi difunto me dijo, cuando yo muera, harás para que des de comer a mis hijos, más que sea como quiera, harás. Y estoy cumpliendo con lo que él me ha dicho. Pero ¿quién más puede saber de estas cosas que quien acompaña con música el alma de quien muerto ya está? Me dicen que cuánto cobro primeramente y ahí dicen que les toque la música que les ha gustado, los temas que les ha gustado a los seres queridos en vida. Entonces piden ellos la música de antaño, la música de la vieja guardia. Todos los 2 de noviembre, Luis Caizatoa, quien transmite en notas tristes los sentimientos de los vivos hacia los difuntos, ya tiene conocido el repertorio de los que buscan recordar. Infortunio para la madre Cariñito Santo son las músicas de antaño. Piden también el temita que siempre les gusta, la bocina, Allá te esperaré, y así un sinnúmero de músicas. Por eso si acaso la encuentras. He aquí donde nuevamente los dos mundos se mezclan, pues cualquier dólar pagado por los que quedan para adquirir un detalle simbólico que permita contentar a quienes partieron, se puede negociar en el cementerio. La tarifa mínima de 2 temitas por $5, que más barato que la cabeza de gato. Estamos ofreciendo ramitos grandes, pequeños, enredaderas, floreros, tarjetas, a bajo precio, igual como los años anteriores, porque no se puede subir más, porque la gente también, la economía no está tan buena. Pero incluso en temas de negocios donde el dinero del mundo de los vivos ayuda a los bolsillos, existe cierta comprensión y transparencia cuando se trata de hacer llegar un cariño a los que pasaron el umbral. Tenemos que dar al precio justo, a un precio que Dios pone en nuestro camino para no robar a la gente, sino darle al precio económico, porque eso Dios nos da muchas bendiciones. Todo esto, según señalan, porque al final de cuentas nada material se puede llevar al otro lado, donde la vida que se extingue retoña bajo la creencia de un futuro eterno y mejor. Informó Javier Rosero. Atención, desde hoy hasta el domingo 3 de noviembre se suspenderá el servicio de agua potable en varios sectores del norte de la capital. Esto debido al cambio de una válvula en la central de Palugullo. La empresa pública ha informado al respecto. Veamos. Esta gigantesca válvula permite regular el caudal de líquido vital que llega desde Papayacta hasta la central recuperadora Palugillo, para luego ser distribuida a las plantas de tratamiento de agua potable de Quito. Sin embargo, tras 13 años en funcionamiento, la misma debe ser cambiada.
ha cumplido ya su vida útil, ya no está funcional y es por eso que nosotros responsablemente vamos a cambiar por la nueva válvula que tenemos ya aquí con nosotros. Los trabajos para sustituirla con una nueva válvula tomarán aproximadamente 3 días a partir de este 1 de noviembre. Es por ello que el servicio de agua potable se suspendió para los sectores Calderón, Carapungo, Llano Chico, Zambi, Sanayón, Cumbayá, San Antonio de Pichincha, Calacalí, Cotocollao y Chaupicruz al norte de la capital. La recuperación del agua empieza desde el domingo en la tarde y se estima que se encuentre ya estabilizada la red para el día lunes en la mañana, lunes mediodía. Con un presupuesto aproximadamente de $2,5 millones, esta será la nueva válvula que sustituirá a la antigua y tendrá un tiempo de vida útil de 20 años. Diego Meneses, subgerente de agua potable, explica que la suspensión del servicio pudo haber sido para todas las parroquias del norte de la ciudad. Sin embargo, paralelo a esta válvula, se construyó esta tubería que evitó mayores percances, por lo cual hacen un llamado a la población. Un consumo diario por persona de 220 litros. Si bajamos a 100, que es suficiente para cubrir nuestras necesidades, estaríamos cubriendo al faltante de la ciudadanía y no tendríamos ningún inconveniente. Ante la falta de líquido vital, el municipio a través de la EMAPS ha implementado un operativo de abastecimiento con tanqueros que se concentrarán en el parque lineal de Carapungo para luego salir a las plazas y principales vías desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. En Quito informó Adriana Rojas. Una nueva pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Al volver, más adelante, en lo más destacado del acontecer internacional en los Estados Unidos, niña de 7 años fue herida por una bala perdida mientras pedía caramelos por la celebración de Halloween. Los detalles aquí en TVC. En el Mundial Masculino Sub-17 que se desarrolla en Brasil, la selección ecuatoriana clasificó a octavos de final tras vencer a Hungría por 3-2. La Mini Tri conocerá a sus rivales este domingo, una vez que termine la fase de grupos. La selección ecuatoriana Sub-17 adquirió su boleto a octavos de final del Mundial de Brasil, tras vencer a Hungría por 3-2. Para el equipo húngaro anotó Németh en 2 ocasiones, mientras que para la selección dirigida por el profesor Javier Rodríguez anotaron Vite, Mercado y Johan Mina. El número 10 de la Mini Tri anotó el gol de la victoria. Ecuador avanza a la siguiente fase sumando 2 victorias y 1 derrota. En la misma llave, Australia cerró su participación ganando 2-1 a Nigeria. Jugada la última fecha en el grupo B, la clasificación quedó de la siguiente manera: Nigeria primero con 6 puntos más 2 de gol diferencia. Ecuador segundo con 6 puntos más 1 de gol diferencia. Tercero Australia con 4 puntos y 0 de gol diferencia. Hungría terminó último y menos 3 de gol diferencia. La selección conocerá a su rival de octavos de final el día domingo, luego de que se define el grupo F. Las opciones son Italia, Paraguay o México. El camino a la Copa Mundial Sub-17 inicia su etapa definitiva, con la realización de Andrés Reina, informó Edison Saavedra. Qué excelente noticia en este feriado, este viernes, el primer día de feriado, con esa celebración del Ecuador, y para eso vamos a dar paso a Andrés Benavides porque nos tiene los detalles de este partido de la Sub-17. Andrés, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mafer? Muy buenas noches, y a nuestros amigos aficionados un saludo muy cordial, alegría absoluta porque la Mini Tri de la Sub-17 respondió a la perfección, clasificando a octavos de final y a la espera de lo que puede ser de pronto la selección italiana o Paraguay, o a ver qué rival definitivamente este próximo fin de semana le corresponde a nuestro combinado nacional dirigido por Javier Rodríguez. Muchísimas gracias por esa alegría en la Mini Tri. Andrés, que tengas un excelente programa. De igual manera para ti, Mafer, un lindo fin de semana. Y que sigan disfrutando del feriado, amigos televidentes. Gracias por la compañía. Un abrazo grande.